Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy les voy a estar mostrando cómo podemos empezar a usar una biblioteca llamada React Tree Fiber, que nos va a permitir crear gráficos 3D dentro de nuestras aplicaciones de React de una manera bastante sencilla y lo mejor usando el concepto de componentes en React, por lo cual entonces podremos reutilizar nuestras escenas y también nuestros objetos en 3D. Así que bueno, vayamos a verlo de una vez. Muy bien, lo primero que debemos hacer es crear una nueva aplicación de React, así que bueno, yo ya la he creado aquí usando Create React App y la he llamado Tree Fiber. Entonces aquí tenemos los archivos típicos creados por el demo de Create React App, así que lo que yo voy a hacer es salir eliminando aquí algunas de las cosas que no voy a necesitar, estos archivos típicos aquí que se eliminan cuando no los necesitamos. Y bueno, lo que voy a hacer entonces es eliminarlos y dejar solamente el index.js y app.js. Esto es para limpiar un poco el proyecto. Aquí dentro de index.js también voy a eliminar algunas cosas que no voy a necesitar. Aquí en app.js también voy a quitar, por ejemplo, estas importaciones que ya eliminamos esos archivos, así que no van a estar. Y aquí voy a quitar todo esto de aquí y bueno, solamente voy a dejar este div por ahora aquí. Muy bien, guardo entonces los cambios y luego de que he limpiado un poco el proyecto, lo que necesito es abrir una nueva terminal para instalar las bibliotecas que voy a necesitar. ¿Ok? Entonces eso lo podemos hacer con npm install o yarn add. Yo en mi caso, bueno, suelo usar yarn, así que voy a estar instalando aquí con el comando yarn add y luego voy a digitar primeramente esta biblioteca llamada Tree, que es la base de Tree.js. Con eso vamos a poder usar Tree.js dentro de React. Pero para que podamos usar Tree.js o las utilidades de Tree.js como componentes en React, tenemos que instalar la biblioteca llamada React Tree Fiber. Y eso lo hago colocando aquí un @react_tree/fiber. ¿Ok? Perfecto, pero además de esa biblioteca yo voy a estar instalando una biblioteca extra que me va a permitir usar otras utilidades de Tree.js que ya estaremos viendo más adelante, ¿ok? Entonces esa biblioteca también se llama, bueno, o empieza con y react-tree/de-ray, así, ¿ok? Perfecto, entonces básicamente estas son las tres bibliotecas que vamos a instalar. Doy un enter para que se instalen y bueno, espero un poco y luego ya volvemos aquí cuando se hayan acabado de instalar estas bibliotecas, ¿ok? Muy bien, aquí ya se han acabado de instalar las bibliotecas y si revisamos en el archivo package.json vamos a tener aquí primeramente la de Tree.array, luego Tree Fiber y también la de Tree.js, la biblioteca base que también hemos instalado. Entonces yo voy a cerrar esto de aquí y ahora sí nos podemos dedicar a escribir el código de la escena y de los objetos 3D que queremos crear. Pero bueno, antes de eso vale la pena resaltar de que realmente por detrás de estas bibliotecas que nosotros hemos instalado, lo que tenemos es un conjunto de herramientas llamado WebGL. WebGL es quien nos permite entonces crear gráficos en 2D y 3D usando JavaScript. Pero luego tenemos a Tree.js, que de cierta forma es una abstracción de WebGL que nos permite crear esos mismos gráficos, pero de manera un poco más sencilla gracias a esas abstracciones. Y luego tenemos ahora a React Tree Fiber, que también es una abstracción de Tree.js. Y bueno, en este caso la abstracción viene en la forma de componentes, es decir, podemos componentizar nuestras escenas y nuestros objetos 3D para que los podamos reutilizar en nuestras aplicaciones de React, ¿no? Entonces básicamente lo que vamos a hacer ahora es crear un componente para nuestra escena. Es de esa forma que vamos a iniciar, ¿ok? Así que aquí en la carpeta de src yo voy a crear otra carpeta llamada components y dentro de ella voy a crear un archivo llamado, por ejemplo, tree_scene, que básicamente va a representar la escena que yo voy a estar creando o el componente de la escena. Y bueno, aquí voy a usar este snippet para que me cree ya parte del código y luego lo que tengo que hacer entonces es importar un componente que me va a permitir crear esa escena. Si recordamos que cuando nosotros trabajábamos con Tree.js puro, lo que teníamos era que
crear primeramente una escena, luego una cámara y luego un renderer, que ese renderer lo que hacía era crear un elemento del tipo canvas en el DOM del documento HTML de nuestra aplicación. Entonces aquí lo que nosotros vamos a tener es básicamente todo eso componentizado. Es decir, nos vamos a evitar bastante código y solo vamos a llamar a un componente que ya está dentro de la biblioteca que acabamos de instalar. Entonces yo aquí voy a importar ese componente desde la biblioteca de React Tree Fiber. ¿Ok? Y bueno, ¿cómo se llama ese componente? Bueno, se llama precisamente Canvas. ¿Ok? Con mayúscula aquí. Canvas. Muy bien. Y ese componente es el que voy a estar usando aquí. Así que bueno, lo voy a colocar justo aquí. Y perfecto, con eso ya tendríamos nuestra escena. ¿Ok? Entonces ahora lo que yo puedo hacer es importar ese componente aquí dentro de nuestra aplicación. Entonces lo voy a importar aquí como tree scene y lo voy a estar usando entonces dentro aquí de nuestro div. Bueno, este div aquí vamos a eliminarle esta clase. Aquí vamos entonces a llamar a tree scene. Perfecto. Y bueno, yo lo podría llamar así, pero ¿qué es lo que sucede? Que bueno, yo voy a querer colocar cosas dentro de esa escena y esas cosas o esos otros componentes van a representar, por ejemplo, los objetos en 3D y esos objetos van a estar dentro de la escena. Así que bueno, lo mejor aquí es colocar este componente de esta manera para que puedan recibir, digamos, componentes hijos, ¿no? Y aquí entonces en el componente de la escena yo le tengo que decir que este componente va a recibir aquí componentes hijos, aquí con el children, la propiedad children, y esa propiedad se la voy entonces a colocar aquí. Ok, perfecto, entonces aquí guardamos y ahora sí, yo le puedo colocar aquí otros componentes que me van a representar esas cosas en 3D que yo quiero colocar en la escena, ¿ok? Pero bueno, para ver qué está sucediendo, lo primero que yo voy a hacer es ejecutar mi aplicación, así que voy a usar aquí yarn start para que inicie mi aplicación, ¿ok? Muy bien, mientras se inicia la aplicación les puedo ir diciendo que, bueno, para nosotros manejar un poco mejor esta biblioteca de React Tree Fiber, ya necesitamos conocer algunas bases de React y también de Three.js. Y bueno, aquí en el canal yo tengo dos series sobre cada uno de los temas, ¿no? Una serie sobre Three.js y otra serie de React explicado con digamos, una didáctica un poco diferente. Entonces les recomiendo que les den una mirada a esos vídeos, ¿no? A esa serie de vídeos que tengo sobre cada uno de los temas. Muy bien, aquí nosotros entonces tenemos ya nuestra aplicación, digamos, ya ejecutándose, y lo que voy a hacer es dar aquí un clic derecho para inspeccionar y revisar si nosotros tenemos por aquí el canvas. Miren que de hecho está aquí marcado nuestro canvas de la escena de Three.js, es decir, ya hemos agregado el canvas aquí que representa nuestra escena. Pero miren, de hecho incluso está un poco, digamos, está con una altura pequeña, también, bueno, no tiene ningún color ni nada, entonces no hemos agregado nada, por eso no podemos verla aquí, ¿ok? Y bueno, básicamente eso es lo que iremos a hacer primeramente. Vamos, por ejemplo, a agregarle un color de fondo. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, como les dije, aquí dentro nosotros podemos pasarle algunos componentes hijos. Y lo interesante de esta biblioteca también es que miren que nos va a dejar usar algunos componentes como si fueran nativos, es decir, algunos componentes de la biblioteca funcionan como elementos nativos de HTML. Miren que los elementos nativos de HTML son, por ejemplo, el div o un H1 o H2 o el image, etcétera, ¿no? Y miren que este color se comporta como si fuera un elemento nativo de HTML, pero viene dentro de la biblioteca. Eso es bastante interesante. Y bueno, a este elemento de aquí nosotros le podemos pasar una propiedad llamada attach. Y le podemos decir que se lo queremos colocar al background de la escena, un color que va a estar en el background de la escena. Y luego le podemos pasar otra propiedad llamada args que va a recibir, por ejemplo, un array donde le vamos a colocar el color. Entonces, por ejemplo, yo aquí le quiero decir que le voy a colocar un color, por ejemplo, un color, no sé, 16, no sé, 24. Vamos a ver qué color da esto de aquí. Si revisamos, miren que ya nuestra escena tiene un color de fondo, pero bueno, aquí estamos con, bueno, también con problemas de
la altura aquí, entonces, y también tenemos este borde de aquí, así que vamos a aplicar algunos estilos para mejorar eso. Bueno, lo primero que vamos a hacer es a este div le vamos a colocar aquí una propiedad de estilos. Se los voy a pasar aquí directamente porque no voy a usar clases para no crear archivos de CSS ahora, ¿no? Entonces, bueno, aquí le voy a decir que la altura de esto de aquí va a ser entonces aquí el 100% prácticamente, y vamos también a esconder el overflow caso exista aquí. Vamos entonces a colocarle aquí hidden. Perfecto. Si guardamos aquí vamos a tener que, bueno, aquí tenemos esto, pero pues tenemos este problemita de aquí, de este borde blanco que es básicamente producido por el body. Y ese body, bueno, como les dije, para no crear archivos de CSS, bueno, yo lo voy a buscar aquí directamente en el public index, por aquí debe estar aquí, body, y aquí voy también a agregarle algunos estilos. En este caso, bueno, le voy a agregar, por ejemplo, un box sizing. Aquí, box sizing. A ver, lo escribí mal. Ahora sí. Perfecto. Y aquí le voy a colocar entonces, aquí, border box. Ok. Bueno, además de eso, creo que también vamos a quitarle aquí tal vez el margin, si es que tiene un margin, le vamos a colocar 0, y también el padding, aquí el padding va a ser de 0. Ok, vamos a dar un control S aquí, y bueno, con esto yo creo que fue suficiente. Miren que aquí ya tenemos la escena cubriendo toda la pantalla aquí, ¿no? Perfecto. Muy bien, entonces sigamos ahora, voy a cerrar este archivo aquí, esto de aquí también. Y bueno, ahora sigamos entonces con nuestra escena. Miren que la tenemos componentizada y le pasamos como hijo este componente de aquí, o este elemento que agrega un color a la escena, ¿ok? Muy bien, ahora, ¿qué es lo que sigue? Bueno, lo que sigue es tal vez ya crear una geometría, pasar una geometría. Y bueno, eso también yo lo puedo componentizar, así que aquí dentro de mi carpeta de components voy a agregar otro archivo, por ejemplo, llamado, no sé, esfera. .js para crear un componente de esfera. Y bueno, aquí vamos entonces a crear un componente para esa esfera, y nosotros entonces vamos a tener que crear una forma. Y bueno, las formas también es un componente que viene ya dentro aquí de la biblioteca bueno, de hecho no lo tenemos ni siquiera que importar por ahora, porque las formas son un elemento que funcionan como si fuera nativo de HTML, es decir, lo podemos usar aquí directamente, lo podemos usar como un mesh, así, de esta manera, y esto nos va a representar una forma. Recuerden que en Three.js todos los objetos 3D tienen o representan una forma, y esa forma pues tiene una geometría y un material. Entonces aquí funciona de la misma manera básicamente. Tenemos aquí entonces el mesh, que es todo el objeto 3D, y luego dentro le vamos a tener que pasar entonces la geometría, y la geometría en este caso, bueno, va a ser una esfera, ¿ok? Entonces aquí vamos a crear un sphere geometry. ¿Ok? Y básicamente esto nos va a representar aquí una esfera. Bueno, aquí voy a quitarle esto de aquí para escribirlo bien. Ahora sí. Y bueno, un material. Bueno, también podemos entonces pasarle un material. Y bueno, en este caso podemos tener, por ejemplo, el mesh standard material, que es este de aquí. ¿Ok? Y a eso también incluso le podemos pasar colores y bueno, algunas propiedades. Todos estos dos van a tener propiedades. Pero bueno, con esto lo que les quiero decir es que ya tendríamos nosotros una forma en 3D. Y bueno, ¿eso dónde lo vamos a usar? Bueno, lo podríamos llamar inclusive aquí dentro, pero lo que yo quiero es tener todo componentizado y controlarlo aquí en la forma de componentes. Así que bueno, antes de todo lo voy a importar aquí, llamado esfera. Perfecto, y la voy a colocar aquí dentro, a esa esfera que acabé de crear. Muy bien, doy un control S, y si voy a revisar mi escena, miren que aquí está. Ahora, está negra y bueno, no se ve bien, ¿no? Pero eso es porque no hemos agregado luces. Entonces aquí nosotros también podemos agregar luces. Miren, voy a agregar una luz que sea, por ejemplo, de ambiente, ambient light. Perfecto, si guardo, ya vamos a ver un poco mejor esto aquí. Miren que ahora ya hay luz. Bien, como les dije, aquí nosotros a esta geometría le podemos agregar un color.
Y bueno, ese color aquí, entonces yo voy a, por ejemplo, voy a hacer que aquí esta geometría sea de color verde, por ejemplo. Guardamos y miren que aquí la tenemos. Perfecto, ¿no? También le podría, por ejemplo, decir, oye, yo quiero que aquí esté con la vista de wireframe, es decir, vista de alambre, y miren cómo se nos muestra aquí esta esfera. Perfecto. Entonces, así de esta forma ya podemos crear nuestras geometrías, nuestros modelos 3D o objetos 3D, agregar luces, agregar color a la escena y todo de una manera bastante sencilla y todo componentizado. Todo esto de aquí lo podríamos reutilizar. De hecho, miren que si por ejemplo aquí yo le digo que esta esfera, por ejemplo, recibe realmente el color aquí como un parámetro y también recibe una posición, yo podría aquí colocarle a esto esa propiedad que está entrando, esa props aquí, color, y aquí a nuestro mesh yo le podría decir que también va a tener aquí una posición que va a ser un array y va a estar determinado por esta props de aquí. Entonces de esta manera, ¿qué es lo que sucede? Que bueno, yo podría aquí tener una segunda esfera y bueno, colocarle colores diferentes, ¿no? Por lo menos a esta de aquí la voy a tener verde como estaba. Y bueno, a esta de aquí entonces la voy a colocar de un color, por ejemplo, no sé, puede ser rojo, ¿no? Perfecto. Ahora la posición yo también la puedo cambiar. Aquí le voy a pasar entonces un array que me va a determinar la posición. Entonces, por ejemplo, esta la voy a tener en -1, 0, 0. Y básicamente esto de aquí, bueno, lo voy a copiar para andar un poco más rápido y se lo voy a colocar aquí en la posición X1. Con esto ya separo un poco las esferas y mira dónde aparecen. Bueno, de hecho las podría haber separados un poco más. Aquí colocarle 2 y aquí 2. Perfecto. Miren dónde están mis esferas. Entonces de esta forma ya estoy agregando elementos en 3D de manera reutilizable o tengo componentes reutilizables, ¿ok? Muy bien, pero bueno, otra cosa que podríamos ver cómo hacer es, bueno, si yo quiero hacer zoom o quiero girar esto de aquí con el mouse, es decir, agregarle un poco de interactividad, ¿cómo hago eso? Bueno, para eso también tenemos aquí las funcionalidades o esas utilidades dentro de la biblioteca, pero esas no van a estar precisamente dentro de la biblioteca de TreeFiber, van a estar dentro de la otra biblioteca llamada TreeRay, que fue la que les dije que también íbamos a instalar, ¿no? Entonces aquí voy a importar algunas utilidades de esa biblioteca llamada React 3DRay, ¿ok? Y aquí, por ejemplo, una utilidad que podemos tener es la del Orbit Controls, que ya habíamos visto con Three.js en un vídeo anterior aquí en el canal. Miren que eso simplemente lo puedo agregar aquí como un componente. Aquí el Orbit Controls, perfecto, Control S, y ahora voy a ver que, por ejemplo, yo puedo hacer aquí, bueno, vamos a dar primeramente un refresh aquí en nuestra escena porque no lo estaba tomando todavía, ¿no? Bueno, está demorando un poco para refrescar. Aquí ya di Control S. Muy bien. Lo que deberíamos tener básicamente ya es el Orbit Control funcionando, pero bueno, me da la impresión de que hubo algún problema. ¿Por qué? No se está refrescando rápido. A ver, está compilando. Está demorando un poco aquí. Tal vez es mi computador que está un poco lento ahí. Bien. Como les decía, esto de aquí, este Orbit Controls nos va a permitir poder agregar interactividad, es decir, girar la escena, hacer zoom, tal vez arrastrar la escena o arrastrar la cámara, ¿no? Y básicamente eso es lo que nos va a permitir esto de aquí. Este DRay tiene varias utilidades, todos los controls están dentro de esta biblioteca de aquí, todos los controls que ya habíamos trabajado en vídeos anteriores con Three.js, como este Orbit Controls o el Transform Controls o el Pointer Loop Controls, en fin, todos esos controls están dentro de esta biblioteca de aquí. Bueno, aquí ya compiló, así que bueno, vamos a ver aquí en la escena. Miren que ahora sí, yo puedo hacer, por ejemplo, zoom. Miren, aquí me estoy alejando, aquí ahora estoy acercándome. También puedo girar la escena de esta manera. O puedo arrastrar, hacer pan de estas
de los objetos de la escena, ¿no? Muy bien, perfecto, entonces eso lo agrego de una manera bastante sencilla. También podría ponerle aquí, por ejemplo, una propiedad a este controls, que es el auto rotate. Bueno, no me la está mostrando aquí para autocompletar, pero en fin. Esta propiedad lo que va a hacer es que me permite agregar una rotación automática. Miren que ahora se está moviendo, está rotando aquí mi escena, ¿no? Perfecto. Ahora, bueno, otra cosa que tiene aquí esta biblioteca de 3D Ray es que algunos componentes ya vienen, digamos que prefabricados, perdón. O, bueno, componentes como ya sea el background de la escena o como, por ejemplo, también algunos efectos que podemos tener, o también incluso algunas geometrías en 3D. Pero bueno, aquí una que es bastante sencilla de agregar es esta de Stars, que básicamente lo que hace es agregar o crear un componente que agrega un background a nuestra escena con estrellas que inclusive tienen la capacidad de atenuarse, ¿no? Entonces algunas geometrías en forma de estrellas, o que da la impresión de que tenemos estrellas en nuestra escena. Así que bueno, yo aquí voy a llamar ese componente Stars y voy a dar un control S aquí, y miren lo que sucede. Tenemos estrellitas detrás de nuestra escena, o en el background de nuestra escena. De hecho, esto de aquí es una esfera. Estas estrellas que están aquí es una esfera de puntos. Si nosotros, por ejemplo, hacemos un zoom y nos alejamos bastante aquí, a ver, tenemos que alejarnos muchísimo. Miren que ahí alcanzamos a ver que es una esfera que está formada por una nube de puntos. Y esos puntos básicamente son los que representan a nuestras estrellas, ¿no? Nosotros podemos pasarle la propiedad a ese componente stars para definir el radio de esta esfera, para definir la espesura también de la cantidad de estrellas que queremos que estén en esa esfera, o la espesura de esa esfera, del borde de esa esfera. También la cantidad de estrellas, por ejemplo. Si no estoy mal, creo que por default él trae esta propiedad count, la trae como 10.000 o algo así. Entonces aquí le podemos pasar que queremos, por ejemplo, 1000 estrellas, y ahora tendríamos creo que menos, o bueno, creo que el default es, no, miren, sí, el default es como 10.000 y yo le puse 1000, entonces ahora tenemos menos estrellitas, mírenlas aquí. Y si ustedes ven, pues ellas se están de cierta forma atenuando, ¿no? Nosotros también podríamos aumentar el tamaño de esas estrellitas. Aquí tiene una propiedad llamada factor, que ese factor, a ver, me faltó aquí la C, ese factor hace que las estrellitas crezcan. Miren que, por ejemplo, aquí ya están un poco más grandecitas, y si le colocamos, por ejemplo, ya un tamaño considerable, qué sé yo, 50, a ver cómo se ponen. Miren cómo se ponen de grandes. Entonces básicamente son cuadritos que están de cierta forma atenuándose ahí o moviéndose, y dan la impresión de que son estrellitas. Entonces vamos a dejarle aquí el tamaño que tenían. Vamos a quitarle esto de aquí. Perfecto, y miren que de qué manera tan simple ya tenemos esta escena creada aquí. Solo el efecto de las estrellas, por ejemplo en el background de una página que estés creando con React, ya le da de cierta forma un plus a esa página, la hace lucir un poco interesante, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué otra cosa podemos hacer? Bueno, también podemos cargar geometrías a partir de archivos, es decir, geometrías que tú traes desde un software CAD, como, no sé, Blender, SolidWorks, Solidage, etcétera, ¿no? Cualquier software CAD que te permite exportar en archivos como STL, 3MF, GLTF, entre otros formatos, ¿no? Bueno, yo en este caso aquí he descargado desde una página llamada Cults 3D, si no estoy mal. Desde esta página he descargado este modelo de aquí, que es como un cangrejo pirata, ¿no? Aquí simplemente hay que logarse y ya te deja descargar algunos modelos 3D en diferentes formatos, ¿no? El formato que yo estaba buscando aquí en esta página era 3MF, y miren que este archivo de aquí está tanto en formato STL, 3MF y OBJ. Yo voy a usar el formato 3MF, que es un formato al igual que STL, y OBJ es un formato usado en el mundo de la impresión 3D, pero pues su particularidad es que ya dentro del formato, o dentro del propio modelo de datos de este formato, vienen las texturas y los colores agregados. Entonces es bastante interesante este formato de aquí. Entonces este
Cangrejo Pirata ya yo lo he descargado y bueno, de hecho lo tengo por aquí y lo que voy a hacer básicamente es agregarlo a mi proyecto. Entonces para eso, bueno, para eso primeramente aquí dentro de la carpeta de src voy a crear una carpeta llamada Assets. Y aquí dentro de Assets es donde voy a colocar el modelo del cangrejo. Entonces lo voy a arrastrar y ya lo coloqué aquí dentro, ¿ok? Perfecto. Ahora, ¿cómo hacemos para cargar ese modelo? Bueno, de hecho yo voy a crear un componente para eso. Aquí voy a llamarlo, por ejemplo, model.js. Ahora, aquí rápidamente entonces voy a usar este snippet para que me cree aquí parte del componente. Y bueno, luego, ¿qué es lo que voy a necesitar aquí? Lo que voy a necesitar prácticamente es usar un loader que me permita cargar a ese tipo de archivo, que es el archivo de extensión 3mf, que es el que vamos a estar usando, ¿ok? Entonces, ¿dónde está ese loader? Bueno, eso está en la biblioteca de Three.js, así que es lo que voy a estar usando aquí. Vamos a importar un loader desde la biblioteca de Three.js en este caso. Entonces, está aquí en tree /examples /jsm. Y aquí dentro creo que hay una carpeta llamada loaders y dentro están todos los loaders. Miren, yo voy a estar usando por ejemplo este de aquí, que es el 3mf loader, ¿ok? Y entonces esto de aquí lo que está exportando es una clase llamada 3mf loader, ¿ok? Este es el loader que voy a estar usando, pero necesito también usar desde la biblioteca de TreeFiber un hook que ella trae. Así que bueno, voy a llamarla primeramente aquí React TreeFiber y el hook que voy a usar es el useLoader. Aquí useLoader. Aquí de hecho hay varios hooks, pero bueno, yo voy a estar usando este de aquí, useLoader. Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a ejecutar prácticamente ese useLoader y le voy a pasar la clase aquí del loader que voy a estar usando, que es este de aquí, del 3mf loader. Además de eso, también necesito pasarle la URL del archivo que voy a cargar, es decir, la URL de este archivo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a importarlo aquí, voy a importar como model desde la ruta, que es aquí en components components no, es assets. Aquí assets ahora sí. Perfecto, entonces aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Prácticamente a pasarle aquí esto, la URL, y este hook, ¿qué es lo que me devuelve? Bueno, me devuelve esa geometría que él acaba de cargar. Ok, entonces lo voy a colocar en esta constante de aquí. Ahora, ¿qué hacemos con ella? Bueno, prácticamente aquí lo que vamos a hacer es que vamos a usar un elemento que parece o que viene en la forma de elemento nativo, pero está dentro de la biblioteca y es llamado primitive, así, de esta forma. Ok, entonces básicamente este es el elemento que vamos a estar usando. Primitive, perfecto, ahora sí. Y este elemento de aquí recibe una propiedad llamada object. Y este object es el que recibe a la geometría que acabé de cargar. Entonces con esto ya lo tenemos. Bueno, de hecho aquí lo podemos colocar así. Muy bien. Y esta entonces es la geometría que nosotros estamos cargando. Es decir, el modelo que estamos cargando aquí en formato 3mf va a quedar justamente aquí. Muy bien. ¿Qué es lo que debo hacer ahora? Bueno, importar ese modelo dentro aquí de nuestra aplicación. Ok, entonces lo voy a importar desde components. A ver, /components, components model. Este de aquí. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, lo voy a colocar aquí dentro. Model. Muy bien. Para que tal vez no se choque con las esferas, las voy a comentar y simplemente voy a dejar el modelo que estoy importando. Ahora, voy a venir aquí y voy a dar un refresh para ver qué tal. Bueno, aquí debería ya mostrarse nuestro modelo en 3D del cangrejo pirata que hemos bajado de internet y que estamos agregando aquí. Pero bueno, esto nos está dando un problemita, parece. Entonces vamos aquí a inspeccionar qué es lo que está sucediendo. A ver, aquí nos dice, bueno, que necesita un suspense. Ah, ok, muy bien. Entonces,
como nosotros estamos cargando un archivo, necesitamos usar un elemento o un componente mejor, que ya viene dentro de la biblioteca de React, que se llama suspense. Y vamos a colocar este modelo dentro de ese suspense. Ok, entonces aquí nosotros vamos a decirle que vamos a estar usando este componente de aquí llamado suspense. Y aquí lo vamos a estar usando. Entonces aquí suspense, perfecto. Muy bien, dentro de esto es donde vamos entonces a colocar al componente del modelo. Ok, perfecto, pero bueno, este suspense de aquí también recibe un fallback. Vamos a colocarlo aquí como null. Ok, esto es básicamente un componente que me muestra o me renderiza lo que yo le coloque aquí. Puede ser un componente tal vez de loading, como tal vez aquel disquito que a veces sale rotando cuando algo está cargando. Nosotros se lo podemos pasar aquí como un componente para que él lo muestre cada vez que alguna cosa está cargando, ya sea cuando nosotros cambiamos desde una ruta a otra, o simplemente en este caso cuando cargamos un archivo como este que estamos cargando de aquí. ¿Ok? Entonces básicamente él me exige que yo coloque a este modelo o a este componente del modelo que yo acabé de crear dentro de un suspense, y por eso estaba dando el error. Así que aquí voy a guardar los cambios y vamos a dar un refresh aquí. Ahora sí debería mostrarnos o renderizarnos aquí a nuestro cangrejito. Y mírenlo, lo tenemos justamente aquí. Perfecto, bueno, de hecho debería estar girado porque está así. Bueno, está así porque en el CAD lo diseñaron así. Recuerden que el Z es saliendo de la pantalla del computador, el Z positivo. Entonces, básicamente en el CAD lo diseñaron así, pero el Z de él está hacia aquí, hacia arriba, en esta forma. Entonces, por eso aparece así. Nosotros podríamos girarlo para que quede, digamos, de la forma en que quisiéramos verlo, que es de frente. Y bueno, ¿cómo hacemos eso? Aquí en el modelo podríamos girarlo. Entonces vamos a colocar esto de aquí dentro. Bueno, a ver, déjenme ver primeramente si podríamos tal vez rotarlo. Tal vez si esto tiene la propiedad de rotación. Creo que no. Bueno, entonces vamos a colocarlo simplemente dentro de un elemento llamado group, que también viene en la biblioteca, este de aquí, group, y aquí sí colocamos nuestro modelo. ¿Ok? Entonces este group sí va a tener aquí la propiedad de rotation, esta de aquí. Perfecto. Y aquí le agregamos un array con la rotación. Entonces, ¿cómo es que lo vamos a girar? Lo vamos a girar alrededor del eje X. Como él aparece así, recuerden que el eje X es horizontal. Nosotros queremos que él gire alrededor del eje X para que se voltee y quede de esta forma. Y como es en sentido antihorario, entonces lo que vamos a hacer es girarlo negativo. Vamos a usar aquí la biblioteca de maths y queremos girarlo -pi medios. ¿Ok? Los otros ejes sí los vamos a dejar en 0. Si guardamos aquí y damos un refresh aquí en nuestra página, debería aparecer ahora de frente. Miren, perfecto. Ahora sí lo tenemos de frente. Muy bien. Entonces, básicamente esto era lo que les tenía para hoy. Teníamos esta clase introductoria sobre React Tree Fiber, que nos permite entonces crear escenas y gráficos 3D usando la visión de componentes, ¿no? Y bueno, básicamente entonces aquí creamos una escena bastante sencilla, le agregamos un fondo con estrellas que están atenuándose y hemos incluso cargado un modelo a partir de un archivo de extensión 3MF. Muy bien, entonces básicamente esto era todo por hoy. Espero que les haya gustado y les haya parecido interesante. Y bueno, recuerden dejarme sus dudas en los comentarios o tal vez alguna sugerencia para un vídeo futuro. Espero que les haya gustado entonces. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.